tal? ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Muchas gracias por haber venido desafiando calores y tormentas. Esta es la cuarta y es la última conversación de este ciclo de la Fundación Mutua que hemos dedicado a Iberoamérica. Primero a la relación de las naciones latinoamericanas con España, luego a un par de países que atraviesan situaciones interesantes, México y Argentina. Hoy vamos a tratar de averiguar ¿por qué ha fallado en tantas ocasiones? ¿Por qué falla hoy todavía la democracia en Iberoamérica? Falla en muchos más sitios. No sé si hace falta decirlo aquí y ahora y hoy, pero falla en muchos más sitios. Lo que ocurre es que, en fin, lo que hoy nos interesa en este ciclo es Iberoamérica. Nos acompañan para esto Karina Sainz Borgo, que es una periodista y una escritora venezolana, aunque vive en Madrid desde hace tiempo, que trabaja en el ABC y que es autora de libros como La hija de la española y El doctor Schubert. Buenas tardes, Karina. Hola. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Yo sé que tenías otro compromiso fuera de Madrid, hoy mismo, a esta misma hora, así que agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias, gracias a vosotros. Y nos acompaña también Carlos Granés, que es antropólogo, que es escritor, que es periodista colombiano, también ya medio madrileño o medio español, colaborador de ABC y de The Objective, y autor del Puño Invisible y de Delirio Americano, que es una historia cultural y política de América Latina. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Ya sabemos que los procesos de independencia fueron turbulentos, que no fue fácil en el siglo XIX, después de guerras crueles, el afianzamiento de las instituciones en los nuevos países, que esa inestabilidad perduró a lo largo del siglo XX, que hay en ese siglo caudillos y golpes y juntas y populismos, que naturalmente hay muchos pasos adelante en democratización, pero que también hay pasos atrás. De forma que hoy tenemos muchas democracias en América, pero también hay dictaduras o autocracias. Ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, ahí está Venezuela. Tenemos líderes anticasta en los dos extremos. Tenemos un líder anticasta en Venezuela, en Argentina, el presidente Milei. Tenemos otro en Colombia, el presidente Petro. Tenemos caudillos jóvenes y nuevos como Bukele en El Salvador. Luego concretamos un poco. Ahora vamos con el principio para tratar de explicarnos la pregunta de hoy. Todo empezó con Bolívar. Le gusta decir a Carlos Granés. En Delirio Americano, por ejemplo, lo explica. ¿Qué significa que todo empezó con Bolívar? ¿Qué dilema planteó el libertador, Carlos? Mira, primero, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por su asistencia. Diría que Bolívar planteó un problema o un debate del que aún no sale América Latina. En 1811 se funda la primera República Venezolana, se escribe la primera Constitución de Venezuela, que deriva de la influencia estadounidense. Es una constitución federalista y liberal, ilustrada y basada en principios modernos. Y ocurre que en 1812 las fuerzas españolas vencen, derrotan a la República, y Bolívar empieza a echarle la culpa a esta Constitución. Es decir, empieza a plantear un problema radical para América Latina, y es si nuestros países pueden tomar prestados ideas, constituciones, sistemas legales, instituciones de otros países, o si tenemos que basarnos únicamente en nuestra idiosincrasia, en nuestras características raciales, étnicas, culturales, para encontrar nuestra propia forma de gobernarnos. Esto empieza en 1812 y al día de hoy no termina. Es un debate interesantísimo, pero me adelanto, el problema es que siempre que en América Latina se ha dicho que debemos encontrar nuestras propias soluciones para nuestros propios problemas, el resultado ha sido el autoritarismo, por una u otra razón. Pareciera que la única solución para el problema americano, para la anarquía americana, para la delincuencia americana, para la injusticia americana, ponle el nombre que quieras, es la mano dura, el gobierno vertical y un líder todopoderoso
que rige el destino del país casi que a su antojo. Karina, rechazar lo extranjero suele desembocar en fórmulas autoritarias, como dice Carlos. ¿Ves qué ocurre eso? El problema de Bolívar es un problema de origen. ¿En qué sentido? Carlos no ha podido ser más exacto en la explicación. Bolívar interrumpe y sustituye un proceso en el cual él mismo se convierte en el líder político y militar, además de 3 intentos de república. Además, eso deriva luego en un experimento que es la Gran Colombia, tremendamente autoritario, y el proceso de implantación y de discusión sobre la propia Constitución se ve absolutamente relegado a un tema de liderazgo. Además, Bolívar siempre tenía como buen personaje profundamente autoritario, que tenía una declamación delirante, hiperbólica, siempre tenía una idea exagerada, romántica y megalómana de lo que era su empresa en la construcción de una nación, en el caso de Venezuela. Eso, digamos que prendió en una cierta... Primero, partamos del hecho de que, por lo menos en el caso venezolano, solo el primer presidente, que es un civil, en 1830, tiene que acudir a su ayuda a Páez, no un militar, porque era un lugar, los liderazgos militares eran muy, muy fuertes. Pero de alguna manera, de forma cíclica, a finales del XIX, incluso los autócratas liberales del siglo XIX en Venezuela echaron mano de Bolívar, los autócratas del siglo XX echaron mano de Bolívar porque es el padre de la patria, el libertador, ¿no? ¿Qué es lo que acaba de decir Carlos? Es cuando una discusión de conceptos de leyes queda volcada en una figura que es cuasi religiosa. Y de hecho, digamos que muy buena parte de una cierta lógica insurrecta en América Latina se utilizaba, ¿no?, la idea de la espada de Bolívar que recorre América Latina. Cada vez que yo lo escucho me llevo las manos a la cabeza, ¿no? Básicamente porque el primer proceso de colapso democrático en la región, que es con Hugo Chávez, empieza en los años 90 invocando, ¿no?, esta figura como de un dios laico y que aparte tiene toda una simbología profundamente... ¿cómo decirlo? A mí me produce muchísimo rechazo, porque es como si el libertador... La figura de Bolívar es incontestable. Por ejemplo, Carlos, que los colombianos y los venezolanos tenemos una discusión cultural muy similar, muy parecida y nos entendemos muy bien, y también en muchos de nuestros puntos históricos, digamos, nos entendemos en nuestros desacuerdos. Pero cuando García Márquez hizo una novela que se llamaba El general en su laberinto, donde retrataba los últimos días de Bolívar muy enfermo, un Bolívar tuberculoso, un Bolívar detestable, la intelectualidad venezolana de aquel momento, que además Uslar Pietri, todos se llevaron las manos a la cabeza, ¿no? Pero ¿cómo es posible, no? Si es nuestro gran ídolo de yeso, ¿no? Sí, claro, que era un hombre falible y además profundamente autoritario. Entonces, entiendo que el rechazo al extranjero va por una parte, pero no es solamente eso, sino que además Bolívar no dejaba de ser un oligarca. Realmente era un oligarca criollo, era un blanco criollo, lo que hizo fue, con el cuento de que le iban a cuidar el gobierno de Fernando VII, hacer su propio sistema de gobierno. Yo siempre digo que hay crucijadas históricas, ¿no? Decía, si le hubiésemos hecho caso a Francisco de Miranda, que era el otro líder político mucho más, un liberal realmente mucho más civil, mucho menos militarista, más afrancesado, también eso es cierto, pero yo creo que Bolívar siempre blandió esas banderas y esas causas porque eran realmente parte de una hiperfigura histórica que, insisto, le sirvió a todos los dictadores, a Gómez, a Pérez Jiménez, a Chávez, pues siempre invocaban la figura del caudillo y del hombre fuerte. Hay entonces en esas raíces un referente externo siempre al que oponerse, desde la izquierda, desde el centro, desde la derecha, desde todos lados. Es el referente externo al que oponerse. Hay un referente externo durante todo el XIX, España, a quien oponerse, claro. Luego hay en el siglo XX un referente externo y XXI tremendo, que es Estados Unidos. Todos los males van a cuenta de lo de fuera. Y entonces el punto es que, puesto que la democracia liberal viene de fuera, hay una enemistad declarada contra esa democracia liberal, ¿no? Y en cambio hay también en algunos nostálgicos una especie de querencia por otros proyectos que serían más latinos, más hispanos, más qué. Eso es un poco el problema. Sí, digamos que en el siglo XIX el trauma de las independencias genera una enemistad con España. Con España. Y por el contrario una fascinación por Estados Unidos. Incluso en la guerra entre México y Estados Unidos de 1848, que acaba con la pérdida de más de la mitad del terreno mexicano, eso no supuso un odio al estadounidense, al yanqui. La reacción en América Latina fue curiosísima.
la prueba de poderío fue tan descomunal que, por el contrario, lejos de rechazar a Estados Unidos, en Argentina, por ejemplo, Alberdi, Sarmiento decían: tenemos que igualarnos a Estados Unidos. Tenemos ser, decía una metáfora un tanto cursi para tan gran escritor, decía: tenemos que ser como el océano y desembocar en Estados Unidos, ¿no? Que tenemos que igualarnos a Estados Unidos porque nuestros países son muy débiles, están muy subdesarrollados, necesitamos la técnica, la ciencia y el progreso yanqui para fortalecernos y evitar que esto se repita. En ese momento, incluso América Latina se llena de ideas entre liberales, al principio liberales, pero muy rápidamente traicionadas por la mezcla de liberalismo y positivismo francés. Y es el momento en donde, a finales del siglo XIX, América Latina se vuelve a llenar de dictadores progresistas que, bajo las banderas del liberalismo y del progreso, lo que hacen es formar gobiernos verticales y organicistas, es decir, darwinistas. Empiezan a pensar o a concebir las naciones como organismos que tienen que adaptarse al mundo contemporáneo y que, para adaptarse bien, necesitan una cabeza que los guíe, que los dirija y que además ampute todas las células cancerosas, todos los órganos inútiles. Y por eso se privilegió las figuras de un Porfirio Díaz, claro, un caudillo todopoderoso que ejercía su poder con virulencia y con un autoritarismo descarnado, cercenando todas esas células que impedían a estos países avanzar hacia el progreso, ¿no? Fue, por supuesto, una oportunidad perdida para el liberalismo o para la democracia, porque a pesar de que partían de esas bases, rápidamente se traicionaron y se convirtieron en gobiernos totalmente autocráticos, ¿no? Lo curioso que plantea Carlos y que lo explicas tú muy bien en Delirio Americano, aunque el Delirio Americano realmente es el siglo XX donde estalla, pero ese autócrata liberal del XIX, que además, bueno, está Porfirio Díaz, en Venezuela Guzmán Blanco, crean unas ciudades completamente europeizadas, muy curiosas, pero que además tienen por debajo unas aguas subterráneas de caudillismo, de ejércitos no formados, de cosas no resueltas en las guerras federales. Entonces tienes como un paz, progreso y unión completamente férreo, pero que en las bases de la relación entre lo militar y lo civil están completamente ahí una colisión, que era un poco, hay una novela muy graciosa, bueno, muy graciosa, me perdonan la palabra, de Manuel Díaz Rodríguez, la de Ídolos Rotos, hijo, hazte general, ¿no? Porque era una manera del ascender, la ascensión, digamos, la ascensión social iba vía el ejército, pero luego estaba en toda esta propuesta, lo que tú dices, completamente incluso hasta impostada. Y hay momentos en los que ocurren contradicciones, porque, por ejemplo, a finales del 19, comienzos del 20, cuando empiezan todas estas reclamaciones territoriales, por ejemplo, con las potencias, los imperios, Inglaterra, Francia, que hay una paradoja dentro de ese funcionamiento, como una modernidad extraña. Sí, los intelectuales fueron los grandes aliados de estos dictadores. Fue quizás el primer momento en donde el intelectual, lejos de servir a las democracias, sirvió al poder, sirvió al gran dictador. Vallenilla Lanz en Venezuela o Justo Sierra en México, intelectuales que decían cosas bárbaras, ¿no? A pesar de ser supremamente sofisticados e inteligentes, llegaban a decir: hay que derramar la sangre mala para que no se derrame la sangre buena. Es una idea que, mira, parece muy retrógrada, pero hoy en día está en auge también en América Latina. Es una idea que parece decimonónica, pero está absolutamente vigente en América Latina. Posiblemente ya no sean los intelectuales quienes la promueven, pero los líderes que están en el poder le están lanzando ese mensaje a la sociedad. Me salto un siglo entero, pero si miramos el discurso con el que Bukele celebró su segundo mandato, inconstitucional por cierto, dijo: yo soy un médico. El Salvador es un organismo que estaba enfermo, aquí vinieron muchos médicos a dar recetas
mentirosas, recetas que no funcionaban, recetas que podían funcionar para España, que podían funcionar para Francia, pero que no funcionaban para nuestro país. Aquí el único médico que ha encontrado la receta para nuestros problemas soy yo, ¿no? Nuevamente se repite la metáfora organicista del positivismo del siglo XIX y la idea de que para que la sangre buena se conserve y florezca hay que sacrificar la sangre mala, ¿no? Es claramente autoritario de pies a cabeza. Hemos buscado hace un par de siglos algunas claves de por qué le cuesta a la democracia florecer en América Latina. También podíamos retroceder un poco más, también podíamos retroceder a 500 años. Tú lo decías hablando del libro de Manuel Burón, 5 crónicas americanas. Los latinoamericanos hemos sido buenos contando cuentos, escribiendo historias para justificarnos, entendernos, analizarnos e incluso muchas veces para engañarnos a nosotros mismos. Pero ese don y esa pasión fabuladora nos llegó con los exploradores y cronistas europeos. Un puñado de hombres que, tomando riesgos imposibles de imaginar hoy en día, zarparon en busca de la India y acabaron conquistando las costas americanas. En efecto, no podemos olvidar que, bueno, América Latina empieza siendo una pantalla donde Colón proyecta sus fantasías paradisíacas, ¿no? Él estuvo convencido de haber llegado al paraíso. Llegó al delta del Orinoco y caminando por esos sitios, por una masa de agua tan descomunal, ignorada por los europeos, tuvo la certeza de que había llegado al jardín. Él habla en la crónica de su tercer viaje, los jardines edénicos, ¿no? Estaba convencido de que había llegado allá. Y desde ese momento, de una forma u otra, América Latina se convierte en el lugar del proyecto utópico europeo, ¿no? Es el lugar donde todo lo que en Europa parece irrealizable tiene una segunda oportunidad. Esto lo decía Colón en 1500 y pico, ¿no? Pero, por ejemplo, lo decía un filósofo tan importante y tan inteligente como Gianni Battimo hace 10 años, ¿no? Decía, yo sé que el comunismo fracasó en Europa. Yo sé que el comunismo es un proyecto que no puede echar raíces en Europa porque Europa se ha democratizado y no puede florecer, y menos mal no florece. Pero menos mal también está América Latina, porque allá sí tiene una segunda oportunidad y ojalá allá sí prospere, ¿no? Entonces es como el lugar donde se van a cumplir los sueños fracasados de los utopistas europeos. Y eso no nos ha hecho ningún bien, no nos ha hecho ningún bien, porque lejos de ser Europa o Estados Unidos el referente democrático, el referente modernizador para nuestras sociedades, lo que recibe son sobre todo los utopistas exiliados que van a hacer la revolución en nuestros países que no pueden hacer acá. El ELN colombiano, una guerrilla de origen castrista y católico, tuvo como máximo líder a Manuel Pérez, que era un cura zaragozano. Y la cúpula del ELN estaba formada por curas zaragozanos que venían del mismo seminario. Tiro fijo. Es decir, el lugar, bueno, no es extraño para nada que sean religiosos los que van a hacer la revolución América Latina, porque fueron los que fundaron las misiones. Fundaron las misiones porque allí, entre los indígenas, iban a encontrar almas puras que iban a encarnar el verdadero catolicismo que estaba corrompiéndose en Europa. Entonces América Latina iba a ser el lugar de la verdadera pureza religiosa, y el indígena, que era el buen salvaje, que no estaba corrompido por la civilización, por los vicios europeos, y que además aislaban para que en América no entraran en contacto ni con los negros ni con los peninsulares, mantuviera esa pureza espiritual. Entonces no es raro que vuelvan siglos después a buscar esa misma pureza revolucionaria, ese no buen salvaje, sino buen revolucionario, que va a forjar unas sociedades justas, alejadas del pecado capitalista, del vicio europeo, del vicio occidental. Que además a mí me resuena esto, y de alguna u otra forma Carlos Rangel siempre lo dice, ¿no? La idea del buen salvaje. Y esa sensación de ser siempre el sujeto de una utopía ajena, ¿no? Que es lo que dice, lo que comenta Carlos.
realmente la penetración, todo a raíz de la Revolución Cubana en las democracias latinoamericanas, tanto en el caso colombiano, en el caso venezolano, la democracia fue un poco, yo no diría si un poco más fuerte, no sabría qué decirte, pero la guerrilla no llega a aprender como tal, pero son 8 años en el cual Rómulo Betancourt tiene 4 intentos de golpe de Estado, que es fortísimo, es decir, entre el año 60 y el año 65 era un hervidero la universidad, que era el lugar, digamos, de la discusión política, de la discusión intelectual, estaba completamente asimilado con una idea de la revolución, que es esta idea de la revolución tal y como lo había planteado Castro, ¿no? La generación de mis padres, que bueno, ahorita, sí, digamos que mis padres tienen 80 años, ¿no? Pero esa generación que estrenaba la democracia, de repente se veía con un artefacto nuevo, producto de un pacto, digamos, esta idea, ¿no?, de un pacto entre dos, el sistema de partidos, el Partido Conservador, y luego socialdemócrata, y que esa democracia resistiera las constantes embestidas de este discurso revolucionario fue considerado un alivio. No, porque además, como había un progreso económico que venía dado por el petróleo, por una gran cantidad de recursos, de hidrocarburos, de recursos minerales, parecía que el dinero había apaciguado las aguas. No, como si mientras hubiese dinero y el Estado distribuyese este dinero, íbamos a llegar a consenso, ¿no? Hasta los años 80, en que ese consenso vuela por los aires, en el caso nuestro, en el caso colombiano, ya ustedes lo asimilaron de otra manera completamente distinta. En nosotros el bienestar económico lo que hizo fue postergar un conflicto que llegó mucho después, que es realmente una insurrección armada, que digamos que en 2 ocasiones intenta hacer un golpe de Estado, pero se monta en el poder con un discurso aparentemente de izquierda, aparentemente que enarbola las banderas, insisto, de la izquierda de mis padres, que ellos creo que se sintieron porque además han pasado casi 30 años de régimen del chavismo, entonces se nota mucho cómo eso ha permeado. Pero lo que plantea Carlos, en una parte, es decir, que ocurrió tal cual cuando hay bienestar económico y corrupción política, o sea, cuando se mezcla ese discurso populista con recursos económicos, el estallido es de proporciones monumentales. Yo no sé si en el caso colombiano, pero no creo, cada país es distinto, pero en el caso, el efecto petróleo en Venezuela, como para mí kilómetro cero de los populismos, para mí es digamos que es la manifestación más temprana de los populismos que íbamos a ver en el 21. O sea, esa insurrección de Chávez entre finales de los años 90, bueno, porque él llega a las urnas en el 98, pero había un discurso que él capitaliza y que se ha esparcido como una forma de ejercicio populista del poder. Sí. Estamos viendo entonces que buenos y malos y las pasiones, las independencias, los jardines del Edén descubiertos por los europeos y el buen salvaje, todo eso fatal para la política, pero para el arte, para la literatura, para la poesía, no tan mal, ¿no? No, es fantástico. Digamos que esa imaginación desatada, esa renuncia a ver la realidad para proyectar las fantasías y ese querer ver lo que la imaginación dicta y no lo que los sentidos tienen enfrente, pues para forjar instituciones, para la ciencia, para, digamos, el dominio del territorio es fatal, pero para la imaginación poética es un aliciente maravilloso. Para la plástica es un aliciente igualmente fértil. La posibilidad de rehacerlo todo, ¿no? El adanismo en política es terrible, pero para un creador es un reto descomunal y maravilloso, ¿no? Porque ese es nuestro gran problema, de alguna forma, que nuestros gobernantes se creen creadores. José Martí, el gran José Martí, decía en 1871 en un ensayo muy influyente en nuestro continente, que se llamó Nuestra América, decía: gobernante en un pueblo joven quiere decir creador. Y como nosotros estamos convencidos que 200 años después de nuestra independencia seguimos siendo pueblos jóvenes, nuestros gobernantes obran como creadores. Y tú lo que ves hoy en día son gobernantes que no están tratando de instituir sobre lo instituido o hacer reformas que mejoren estructuras ya cimentadas, sino proyectos de reestructuración total, nuevas constituciones, la reforma judicial de México, ese experimento pionero en el mundo,
que convierte el poder judicial en una rama representativa del poder que finalmente erosiona la división de poderes y le otorga el poder total a Morena, ¿no? Todos estos inventos son fruto de esa imaginación desbordada, esa idea de que en América Latina está todo por hacer porque no se ha hecho nunca nada, ¿no? Entonces, bueno, para la política es desastroso, pero para un escritor es una maravilla. Para un escritor es decir, yo voy a rehacer la realidad y entonces fundo Macondo y me invento la saga de 100 años de soledad, que es una maravilla, o yo voy a fundar Canudos y me invento la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, que es un equivalente igual de portentoso, igual de maravilloso, que en sí mismo recrea no solamente un mundo, sino la historia de América Latina, ¿no? En una sola novela. Eso en política es fatal, en arte es una maravilla. Por eso tenemos tan buenos creadores de imaginación desbordada, de ambiciones descomunales, de apetitos refundadores legítimos y supremamente fértiles, pero por eso también tenemos tan mala política. Política de adanes, de revolucionarios, de refundadores, de creadores de constituciones, de creadores de instituciones, de reformuladores de la democracia. Y bueno, es nuestro gran contraste. Vamos a ver, adelante. Bueno, Karina. no, porque yo iba a cambiar de tema. tema. Que lo que plantea Carlos es que además es la fundación constante de relatos fundacionales y mitologías que se van construyendo sobre las ediciones o las reformulaciones o las operaciones quirúrgicas de determinadas cosas. Y además hay discursos que prenden mucho, es decir, esa búsqueda de la identidad, siempre Ariel o Calibán, ¿no? El Sarmiento, quién es el que tiene, cuál es el relato fundacional, ¿no? Que termina generando como un magma. A mí me llamó mucho la atención cuando Carlos Fuentes, incluso en la propia relación con respecto a la metrópoli, o la propia relación con respecto, cuando Carlos Fuentes dice en El espejo enterrado de una manera muy poética, ¿no? Que realmente los mexicanos cruzan la frontera porque ese es su propio territorio, pero siempre es un espacio mitológico, ¿no? Donde el espacio de la identidad y el espacio político tiene una aura completamente mitológica y que a mí me llama la atención. ¿Hace cuánto murió Galeano? ¿Hace 10 años? Por ahí. Las venas abiertas de América Latina puede que sea uno de los ensayos con mayor permea, pero está lleno otra vez de esa mezcla de elementos, insisto, que están entre lo mitológico, entre lo fundacional, entre la mezcla de identidades, la identidad es como cosas puras, ¿no? El indigenismo, lo que era verdaderamente antes del imperio, la idea de la leyenda negra. Entonces se produce un mezclote un magma que mucha gente usa para forjar, o que muchas ocasiones han servido para forjar discursos que tienden a ser tremendamente autoritarios y simplistas, además. Y un elemento extra, que es el victimismo. Claro. ¿No? Ese es el gran lamento latinoamericano, ese libro. Nosotros somos gente inocente, trabajadora, pura, no nos hemos matado, no hemos hecho nada mal. No hemos hecho absolutamente nada mal y hemos sido la víctima sistemática, primero de España y después de Estados Unidos. Es un relato muy complaciente, que precisamente por eso tuvo tanto éxito, porque nos devolvía a un periodo de inocencia, nos libraba de todos nuestros errores y nos limpiaba la culpa, ¿no? No hemos hecho absolutamente nada mal, hemos sido unas víctimas inocentes de las grandes potencias que nos han explotado sistemáticamente, han abierto nuestras venas y se han drenado nuestros recursos, ¿no? La metáfora sangrante es evidente, ¿no? Sí. Pero es una mentira, la peor mentira que uno puede creer. La peor mentira que uno puede creer, no solamente en América Latina, en España, en todas partes, es creer que siempre todos nuestros problemas han sido la causa de un imperio maligno que ha conspirado desde el inicio de los tiempos para impedirnos progresar y que nos ha puesto zancadilla sistemáticamente. Eso es falso, es una manera de satisfacer necesidades nacionalistas, egos heridos, narcisismo primario, pero es falso y además ciega a la realidad. La realidad es que lo que hay que ver no es qué nos han hecho, sino qué hemos hecho nosotros, qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Si no vemos qué hemos hecho mal, si no vemos y analizamos y reconocemos el caos político que ha caracterizado nuestras repúblicas, pues jamás vamos a enmendar el error y siempre vamos a estar mirando a los yanquis o a España o echando la culpa a un tercero. Pero sabes que ahora que Carlos un momento dice esto, hay una imagen que a mí desde que estaba en la universidad
se me quedó en la cabeza, ¿no? Rómulo Gallegos, que intenta ser un presidente, el novelista, además estos intelectuales, digamos, bueno, ese intelectual moderno que se consideraba un faro, guía político. Bueno, él finalmente sufre un golpe de Estado, se tiene que marchar, se va al exilio. Cuando se restituye la democracia, en el premio Rómulo Gallegos, que además es el primer instrumento que tiene, digamos, Venezuela para influir en una discusión cultural, Mario Vargas Llosa lo recibe por la Casa Verde y hace un discurso, el de la imaginación es fuego. Hay una foto preciosa de Rómulo Gallegos, ya muy viejo, completamente, bueno, derrotado, digamos, en el sentido derrotado vitalmente, que le da a Vargas Llosa el Rómulo Gallego. Años después, cuando yo veo a Vargas Llosa asumir la candidatura para ir contra Fujimori en las elecciones, yo dije, la imaginación es fuego, ¿no? Y claro, y otra vez el intelectual con pulsión en la discusión pública por la necesidad de intervenir, no solamente en el relato o en la ficción, sino una intervención como ese intelectual moderno del siglo XX, va y fracasa ante Fujimori, ¿no? Y me parecía, bueno, es un ejercicio estéril y de estilo, pero encontraba y decía, no puede ser, ¿no? Porque esa idea de que las figuras o que, digamos, o que ese personaje de la conversación intelectual nunca puede ir contra el destino o contra ese aparente fatum de que todo va a terminar en un líder exacerbado y terrible, ¿no? No sé por qué, es lo que dice Carlos. O sea, Galeano es tan ficción como Macondo, en serio. El siglo XX, ya estamos en el XX, tiene muchos momentos complicados para la democracia en América Latina. Es un siglo que tiene a Juan Domingo Perón y al peronismo en Argentina, un movimiento que, por cierto, dura hasta hoy, que participa en las elecciones, que ha perdido las últimas elecciones, pero que había ganado las anteriores. La única doctrina que sigue ahí, quizá porque tiene clientes un poco a derecha y a izquierda, ¿no? El peronismo ha superado al castrismo. Digamos que la ideología más potente en América Latina durante el siglo XX ha sido el peronismo. Y es de las ideologías surgidas en este periodo la única que sobrevive, porque el castrismo, incluso Castro dijo antes de morir, el castrismo ya no funciona ni en Cuba, ¿no? En un rapto de sinceridad alcanzó a reconocer que el castrismo ya no funcionaba ni en Cuba, y tenía toda la razón, el castrismo estaba absolutamente muerto, así sea un muerto viviente todavía. Pero en cambio el peronismo no, el peronismo goza de una salud inédita, y es muy extraño, pero tiene una explicación. Perón era un militar nacionalista, filonazi, filofascista, viaja a Italia en 1939, queda fascinado con Mussolini, queda fascinado con los espectáculos callejeros de Mussolini, con la forma, ¿no? Con la teatralización del poder, y vuelve y participa en un golpe de Estado. Él es uno de los motores de un golpe de Estado de 1943. Finalmente, en ese momento no tiene un cargo importante, pero en el 44-45 lo nombran vicepresidente del presidente Farrell. Y ahí ya se convierte en una figura no solamente muy influyente, sino conflictiva dentro del ejército, hasta el punto en que el ejército mismo se encarga de deshacerse de él. Pero para ese momento ya había sido secretario de Obras, es decir, había tenido contacto con los sindicatos y había cultivado, gracias a su experiencia en la Italia fascista, un vínculo muy estrecho con los sindicatos, y entendía que la manera de vencer al marxismo y al comunismo era impidiendo que los partidos de extrema izquierda cooptaran a la masa trabajadora, y que más bien era el Estado el que debía cooptar a esta masa trabajadora. Y él estaba estableciendo esos vínculos durante, digamos, su ejercicio en el poder en Argentina. Entonces, cuando lo encarcelan, ya tiene una masa que lo sigue, por quienes ha hecho muchas cosas, a quienes les ha dado muchas dádivas, y se encargan de liberarlo. Es el famoso 17 de octubre de 1945, en donde obligan a que Perón sea liberado y lo lleven a la Casa Rosada, y ahí da un discurso. Bueno, en ese momento ha ocurrido algo importantísimo en el mundo, y es que el fascismo ha sido vencido en Europa. Luego, la dictadura argentina está condenada a
convocar elecciones democráticas y a dejar todos los vicios de un nacionalismo de ultraderecha que era la constante en América Latina. El resultado es que Perón es el candidato por excelencia, ¿no? Tiene a todas las bases trabajadoras, ha sido liberado por presión popular, por el ejército, se presenta a unas elecciones y arrasa, vence. Para ese momento ya se ha quitado su uniforme militar y se ha reciclado en demócrata. ¿Es demócrata? Por supuesto que no, no es demócrata. Simplemente ha tenido que ir con los tiempos. Los tiempos pedían democracia en el mundo entero porque, insisto, acababa la Segunda Guerra Mundial, el fascismo había sido derrotado. No había ninguna otra alternativa que ser demócrata. Pero ¿qué hace una vez gana unas elecciones democráticas? Torpedea el sistema, las instituciones desde dentro. Ya el golpe no se hace con tanques recorriendo las calles, ni con aviones lanzando bombas, aunque a él lo van a echar así del poder, con bombas, pero ya no es necesario, no es obligatorio hacerlo. Se puede ganar unas elecciones democráticamente y después aniquilar la cúpula del Poder Judicial. Un precursor. Un precursor, exactamente. Y hay gente un precursor. que lo sigue al pie de la letra. Cargarse a todos los jueces. ¿Sabes cómo se cargó a los jueces? Los acusó de haber avalado los golpes militares de 1930 y 1943 en donde él había participado. O sea, el cinismo no es de ahora. El cinismo tiene una larga historia en estos relatos del populismo. Los populistas son cínicos y acomodan la verdad según les importe con tal de torpedear a aquel que se opone a sus planes. Una vez eliminada la cúpula judicial, ¿qué hace? Asamblea Constituyente. Claro. Asamblea Constituyente 1949. ¿Y cuál es el primer artículo que quita? El que prohíbe la reelección. Ya tenemos Poder Judicial en manos del Ejecutivo, el Congreso en manos del Ejecutivo, el Ejecutivo, bueno, en manos del gran líder, el gran conductor, y eso le va a permitir reelegirse eternamente en la medida en que tenga contento a su clientela. Entonces, ¿qué es lo que hace? Arruina al Estado, repartiendo dinero a lo loco, ¿no? Y ese es, digamos, el guión peronista que triunfa. Y después, hasta ese momento el peronismo era muy de derechas. Era un proyecto nacional católico muy emparentado con el franquismo. Es más, cuando Perón se va de Argentina, viene a Madrid, a la Madrid de Franco. Pero cuando tumban a Perón los militares, los peronistas pasan a la clandestinidad. Y esto coincide... El año 55. En el 55. Esto coincide con Sierra Maestra, con los guerrilleros que desembarcan o que van a desembarcar en Cuba con la Revolución Cubana. Y el peronismo, que está clandestino en Argentina, se identifica con el castrismo. Y de pronto el peronismo, que es un proyecto populista o nacional populista, se tiñe de rojo, se hace izquierdista. De pronto, por estar en la clandestinidad y por pelear con los militares, se hace de izquierda. Y ahí es cuando deja de ser un proyecto de grandes militares y de grandes conductores y se convierte en la guerrilla, en los montoneros. Los montoneros se vuelven milicias de izquierda. Y eso ha garantizado su supervivencia, que juega las dos caras del nacionalismo. Claro. El nacionalismo como gran proyecto de redención, de gloria, de poderío para la patria, y el nacionalismo como liberación de potencias extranjeras que nos dominan y de los militares. Son las dos caras del nacionalismo, y si tú juegas las dos al mismo tiempo, enloqueces a la población y tienes a todo el mundo, que es lo que ocurre en Argentina. La derecha y la izquierda todos son peronistas porque todos son nacionalistas, y él les da nacionalismo de izquierdas a uno, nacionalismo de derechas a otro, y tiene una clientela enorme. Claro, y con el agravante de toda la capacidad, la carga simbólica que tiene el peronismo para generar una puesta en escena teatralizada totalmente del poder y de los discursos de encantamiento, ¿no? Yo creo que cuando Tomás Eloy Martínez hace Santa Evita, que yo creo que él intenta más bien desmontar donde está el cadáver de Evita, pero que Evita termina convirtiéndose a su vez en un elemento icónico del peronismo y que comienza a ser utilizado y reciclado, pero y de manera asombrosa. El primer Hugo Chávez, por ejemplo, hacía muchas cosas con su primera mujer, cooptando algunas cosas de Evita, imitando algunas cosas de Evita, pero realmente Evita era un personaje
contradictorio, ¿no? Los descamisados con aquellos abrigos de piel, pero prendió. Era una iconografía tremendamente populista y lo que dice Carlos, donde además había esta idea del dinero que se redistribuye, y en Argentina ese siempre ha sido uno de los grandes problemas. Había un gran problema con temas de corrupción económica, y es muy curioso porque cuando Cristina Kirchner y los Kirchner están pasando su momento de mayor penuria, vía dinero bolivariano consiguen reflotar en muchos aspectos, porque con dinero lo que era el proyecto de Hugo Chávez, momento que el barril de petróleo estalla y, digamos, no hay ninguna clase de fiscalización en cómo se usa el dinero, la revolución bolivariana empieza a inyectar dinero en distintos proyectos, entre ellos el kirchnerismo, que es peronismo de izquierdas, ¿no? Pero siempre envuelto en ese aroma, en esas estolas como heroicas, patriotas, una mercancía que se vende muy bien y que funciona muy bien. Es fascinante Evita. Evita Perón es un personaje fascinante porque era una actriz, ¿no? Claro. Era una actriz de radioteatro y siempre en la ficción encarnaba a las esposas de grandes mandatarios. Y de pronto la vida le permite volver a representar ese papel en los balcones, ¿no? En la realidad. Y lo hace con una habilidad, con una magia que realmente hechiza a la gente. Y en ella había una cosa muy sincera, de amor al pobre, de amor al pueblo, de amor al descamisado, al cabecita negra. Claro, ese amor no venía acompañado de responsabilidad económica, ¿no? Ni de conocimiento económico. Entonces, ella estaba convencida de que bastaba con dar y dar y dar y dar. Y bueno, pues si el dinero cayera del cielo, fantástico. El problema es que no, que había que producirlo. Y finalmente, bueno, fue uno de los elementos que contribuyó a cierta debacle económica, pero alcanzó a generar esa imagen mítica de una mujer que amó a la gente y que fue amada por la gente, y creo que eso fue más sincero que lo de Perón. Mira, ese personaje, hasta Tomás Eloy Martínez acabó fascinada. Sí, Tomás Eloy termina con esta mujer, ¿no? En los sobresaltos del siglo XX, no tan prolíficos, tan conocidos como Perón, el peronismo, Evita, está también la intervención de Estados Unidos contra Jacobo Arbenz, el presidente democrático de Guatemala, en el 54. Fue una operación mano a mano de la United Fruit Company y de la CIA. América para los americanos. Esa era la doctrina Monroe, una doctrina de 1823, y que la entendía Washington como que América es un área de influencia de Estados Unidos y Europa debe respetar su área de influencia. Eso marca mucho también todo el resto de siglo. Naturalmente, otro acontecimiento importante del siglo XX, el 1 de enero del 59, Castro entra en Santiago. Ya hemos hablado de que la revolución castrista es irrelevante, digamos que su influencia es muy pequeña comparado con lo que fue en la última parte del siglo XX. Importante en este repaso rápido de algunos acontecimientos, la represión estudiantil en Tlatelolco, en México, en 1968, naturalmente el golpe contra Salvador Allende en Chile, 11 de septiembre del 73, naturalmente el intento de golpe de Chávez contra Carlos Andrés Pérez en Venezuela, el 4 de febrero del 92. Esta construcción de identidades a base de eso, de revoluciones, de golpes, de juntas, de movimientos. Esto es lo que ha hecho fértil el territorio del que estamos hablando para los populismos. Esto en parte explica por qué la democracia le cuesta arraigar en América Latina. Sí, la historia, al menos del siglo XX latinoamericana, es cíclica y ha tenido periodos muy poco democráticos y periodos de democratización. No los llamemos 100% democráticos, pero sí de democratización, a veces obligada. Uno de estos periodos de democratización fue 1945, por lo que ya hablamos, el fin del fascismo. A la derecha le tocó volverse populista. Digamos que los primeros populismos son todos de derecha. Son Getúlio Vargas en Brasil, Perón y el chileno Carlos Carlos Ibáñez. Ellos tres, exmilitares, exgolpistas, nacionalistas, filofascistas, que se reciclan en populistas.
Y después, ¿qué le ocurre a la izquierda? Se cae el muro de Berlín, se cae el comunismo y eso desactiva la lucha guerrillera en todo el continente, menos en Colombia. Guatemala tarda también un poquitín, El Salvador tarda un poquitín, pero el fin del comunismo en la Unión Soviética aniquila, le quita la gasolina a las revoluciones de izquierda. Y la izquierda se tiene que ir al Foro de Sao Paulo a repensarse y a reciclarse en partidos democráticos y a intentar, al menos de palabra, jugar las reglas del juego democrático. Es decir, a la izquierda le pasa en el 89 lo que a la derecha le había pasado en el 45. Entonces, de pronto empiezan a surgir personajes, partidos de izquierda que entran a competir legalmente en las instituciones democráticas. Por ejemplo, en Colombia, el M-19 hace la paz en 1990, en 1991 participa en un proyecto de nueva constitución, la Constitución de 1991, y en el 2022 pone un presidente, ya no directamente como M-19, pero sí un ex militante del M-19, orgullosísimo de su militancia en el M-19, que es Gustavo Petro. Ese es el momento en donde en Colombia evidentemente triunfa electoralmente el populismo, porque el proyecto político de Petro es populista, y no lo digo yo, lo dice él mismo. Él dice el populismo latinoamericano es el equivalente a la socialdemocracia europea. Equivocadísimo está, pero eso es lo que él dice. Entonces no estoy poniendo palabras en su boca, ¿no? Interesante, Gustavo Petro, porque Gustavo Petro es uno de los dirigentes que retoman banderas del pasado para hacer la política de hoy. Esta es la bandera de guerra o muerte de Bolívar. A muerte. Guerra a muerte de Bolívar. La guerra a muerte es una parte de la guerra de independencia de Venezuela entre 1812 y 1820. Miranda, antes habéis hablado de él con nostalgia, había renunciado a la fórmula de guerra a muerte. Era una fórmula de Haití contra Francia, creo. Pero Bolívar se une a esa idea y dice: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Y ahí queda dicho. Es verdad también que los realistas españoles, después de la caída de la Primera República, estaban en guerra a muerte con los insurgentes, es decir, que eran todos bastante fieros, ¿no? En todo caso, esta es historia. Vamos al presente. Esta bandera, la bandera de guerra a muerte, ondeó hace unas semanas en la Plaza de Bolívar, precisamente en manos del presidente Petro. ¿Qué significa esto, traer esta bandera a mayo del 2025? ¿Y por qué? Este fue un discurso que dio Petro el 1 de mayo de este año, ¿no? Que es posiblemente uno de los discursos más belicosos, más violentos y más amenazantes que ha dado. Lo dio, cuando estaba señalando con la bandera, estaba señalando al Congreso. Él está en pelea con el Congreso. El Congreso le ha frenado unas de sus reformas, la reforma laboral, se la acababa de rechazar, y él empezó a decir que el Congreso era más o menos un nicho en donde las oligarquías de la colonia, o sea, casi que españolas, habían encontrado un refugio para proliferar y que por lo tanto no eran verdaderos representantes del pueblo. Le estaba negando legitimidad de representación al Congreso y por eso estaba diciendo que el pueblo debía lanzarse. Es decir, le faltaron 5 minutos para hacer lo que hizo Trump el 6 de enero del 2020, o del 2020, y lo que hizo Bolsonaro unos años después. Le faltó esto para decir que el pueblo tenía que ir y sacar a los congresistas. Lo dio a entender. Dijo que el pueblo revocaría el mandato de estos oligarcas que están en contra de sus mejores intereses, ¿no? Digamos que en esa misma fecha sacó la espada de Bolívar, dijo libertad o muerte, insultó directamente, llamó HP esclavistas a los congresistas, usó una retórica
que no se escuchaba en boca de un presidente en mucho tiempo. Los políticos sí, pero en boca de un presidente no, y un presidente tiene más responsabilidad que todos los demás políticos. ¿Qué pasó? Bueno, semanas después tuvimos el primer atentado a un precandidato. No es por echarle la culpa, digamos que el clima estaba horroroso, pero un presidente en Colombia no puede fomentar la violencia. Es decir, no hay una causalidad, pero es una irresponsabilidad emplear un discurso violentista, belicista, de odio en un país tan violento como Colombia. Y eso cualquier gobernante debería tenerlo clarísimo, clarísimo, clarísimo. Entonces es terrible porque es como si la historia no acabara de pasar en Colombia, ¿no? Bolívar, con su campaña admirable, amedrentó, amenazó a todo aquel que no se plegara a su causa, y ahora Petro está haciendo lo mismo, está amedrentando y amenazando a todo el que no se pliegue a su causa. Ambos creen tener al pueblo detrás, en realidad tienen a sus filas, a sus huestes, respetabilísimas, pero no son la totalidad del pueblo. El populista se apropia del pueblo, cree ser el único representante del verdadero pueblo, y eso conlleva inevitablemente a la fragmentación y a la animadversión social, ¿no? 20 años antes, en el año 1999-2000, Chávez está convocando una constituyente y primero derrumba la estatua de Cristóbal Colón en la Plaza Venezuela, porque además había todo un llamamiento contra las oligarquías, al movimiento indigenista o al movimiento indígena para la constituyente en el año 2000. Pero lo importante, aquí el quid, él saca el decreto de guerra a muerte, españoles y canarios contacto con la muerte, y lo repite una y otra vez porque Venezuela venía de un proceso en los años 90 de apertura petrolera. Es decir, la gran empresa, digamos, lo que era Petróleos de Venezuela, tenía distintas otras, digamos, casas matrices que le habían vendido parte de la explotación. Con la llegada del chavismo eso se reunifica y empieza una pelea con Repsol, además que entonces tenía muchísima presencia en Venezuela. Chávez empieza con esta cosa anti-española como una manera de atacar a Repsol, empieza a su vez a tener una ofensiva a la Compañía de Petróleos de Venezuela, que llaman a una huelga contra el gobierno porque debe ser autónoma, es decir, era una institución autónoma, era la gallina de los huevos de oro. El chavismo, de una manera muy autoritaria, ilegaliza una huelga, echa a la calle a 20 millones de trabajadores de la manera muy parecida a una persecución del tipo siglo XX, y él atusa, una de las cosas por las cuales atusa tanto la pelea y el discurso antiespañol, porque era una manera de ir comiéndole el territorio a Repsol y empezar a hacer una serie de operaciones económicas con hidrocarburos. En ese momento Chávez está convertido en el gran líder de América Latina, va paseando por cada país, y no sé si recordaréis, en el año 2007, si no me equivoco, 2006, una cumbre con Bachelet en la que está el rey emérito, está Juan Carlos I, y él no deja hablar a Zapatero y viene y le dice, ¿por qué no te callas, no? Entonces aquí Chávez encontró un momento mediático fantástico para erigirse nuevamente en la contestación de las voces de América Latina, una América Latina unida contra España, contra Estados Unidos, pero lo que era un gran despliegue de, digamos, de seducción mediática. En aquel entonces, ¿cómo se llamaba el del... ayúdame, Carlos, el francés. ¿Cuál será? Que tenía el de Le Monde Diplomatique. Ramonet se convierte en el operador, en la voz de Chávez en Europa, y la fascinación por el discurso que tiene Chávez como revanchista con respecto al poder colonial de la metrópoli en general lo prende como un incendio aquello, pero es básicamente un tema económico, que él termina echándole la mano completa a Petróleos de Venezuela, que además el desfalco que hubo es gigantesco, el desmantelamiento absoluto del principal fuente de ingresos del país, además con una corrupción terrible, que además creo que llega a muy distintos sitios, entre ellos a España, además, que eso compromete en mucha medida, por ejemplo, el papel de alguien como José Luis Rodríguez Zapatero en todo lo que es la agenda política con Venezuela, porque hay evidentemente entre el desmantelamiento de una cosa y la aparición de otro poder, con el cuento de españoles o canarios contacto con la muerte, ahí lo que hubo fue un proceso de apropiación y de populismo y de robo y de latrocinio, además, ¿no? Entonces, en las esencias puras, ¿no? El iluminado que toca
digamos, la espada de Bolívar, que además Chávez también se encargó de pasearla por todos lados, le regaló una a otro, mete a Guaycaipuro en el Panteón Nacional, hizo una cosa rarísima de enterramientos y sacando gente, bueno, en fin, una cosa exótica. Realmente se apelaba a sí mismo como el dueño de las esencias, el de las voces originarias, ¿sabes? Como esta idea de contra el Imperio Español. Entonces lo veo y me entra una sensación no, la palabra no es cansancio, sino de derrota, porque siempre que se apelen a esos discursos fundacionales y siempre que haya un agravio que cobrarse, en nombre de eso se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, a mí Petro me preocupa porque Colombia es un país, es decir, en el tiempo en el que Venezuela se deterioró como democracia, Colombia consiguió salvar muchos obstáculos. Y hasta que Venezuela, o un país antidemocrático como Venezuela, al lado de Petro, es muy peligroso para la democracia colombiana también, porque hay una relación entre afinidades ideológicas, populistas, complicidad con guerrilla, la zona de liberación que hay, las fuerzas bolivarianas de liberación que además están mezcladas con un montón de gente de la FARC y el ELN, otra vez en nombre de un caudillo, de un neocaudillo, que se van sucediendo en el tiempo. Alguien se hace depositario de una voz que es peligrosísima, y es muy curioso porque alguien siempre necesita declararle la guerra a otro. Sí, es un síntoma característico de los populismos. Ofrecen una entelequia y, por si acaso, como el resultado más probable es el fracaso, ¿no? La utopía conduce al fracaso, el populismo ofrece utopías, encantan el mundo y se inventan un enemigo. Por si acaso, vamos a fracasar, pero no por nuestra culpa. Vamos a fracasar por culpa de los españoles. Vamos a fracasar por culpa de los yanquis. Vamos a fracasar por lo que sea. Un complot de una fuerza maligna que sistemáticamente se va a oponer a nuestro proyecto, que es buenísimo, que es redentor, que va a solucionar todos los problemas, que va a traer el progreso, la justicia, la paz, lo que sea. Nuestro proyecto es impresionantemente inmaculado. Pero si no falla, no es por nuestra culpa, es por culpa de otros. Es decir, no hemos salido de Don Quijote. No hemos salido de Don Quijote. Es decir, todavía luchamos contra molinos que vemos como gigantes, y ese gigante perverso es el que finalmente nos va a hacer descabalgar y golpearnos y no llegar a la meta propuesta, ¿no? Digamos, un síntoma evidente de que estamos en un populismo, es que ofrece algo imposible y hay un chivo expiatorio que explica a la perfección el fracaso. Estamos encontrando razones de por qué le cuesta a la democracia arraigar en América Latina. Nos hemos ido hace 500 años, nos hemos ido hace 200, nos hemos ido al siglo XX. De repente hemos desembocado en el XXI y en mayo. Hemos hablado también de Venezuela. Hemos hablado, pero hay algunos otros ejemplos más ahora seguro que os pueden preocupar de fallos o riesgos en democracias latinoamericanas. Estoy hablando de ahora. Ya hemos hablado de este choque que está habiendo y va a haber en agosto en Colombia. Hemos hablado también de Venezuela. De Cuba hemos dicho que cada vez es más pequeño. De la cronificación de los autoritarismos. ¿Qué otros casos os preocupan más ahora? Mira, hemos hablado de México también. Sí, el caso de México es preocupante. Hablamos, por cierto, aquí hace un par de semanas de esta elección de jueces, 4 o 5 días antes del día señalado. Ese día la participación fue del 13%. Y no pasa nada. Es el 13% de la población ha acudido a la elección de jueces, ¿no? Sí, una medida muy polémica. No sé los pormenores, pero incluso hay mucho debate sobre la legalidad de esa reforma constitucional. Independientemente de eso, lo que era muy fácil prever es lo que pasó, y es que no iba a ir a votar quien no creía en esa reforma, y solamente iban a votar los adictos al régimen, o los adictos a AMLO, o los adictos a Morena. Y además, como tenían que escoger 2.661 cargos, ¿quién puede hacer esa tarea? Es decir, ¿quién puede realmente votar con seriedad a 2.600, a una cantidad descomunal de cargos?
el único recurso que tenían a mano era acudir a lo que en México llaman acordeón y aquí se llama chuleta, que dio el partido Morena. Es decir, Morena dijo, a ver, por si acaso, si no saben a quién votar, aquí está una sugerencia que era una chuleta con la cual los que estaban dispuestos a ir a votar fueron y marcaron las casillas. Luego el resultado es que la Suprema Corte quedó en manos de Morena y las otras instancias judiciales quedaron con mayoría morenista. Era sumar 1 más 1, se sabía que eso iba a pasar y bueno, ahora las consecuencias pues no son tan difíciles de prever. Morena tiene el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Luego tiene todas las armas para iniciar un nuevo régimen que no va a ser desbancado del poder en mucho tiempo y posiblemente reedite la experiencia del PRI. Del PRI. De nuevo se desembarca en el poder por métodos democráticos y una vez dentro toma las medidas para eliminar. Para demoler lo que entendemos por un sistema de Estado de Derecho, el Estado de Derecho. Otros casos que os interesan, que os preocupan o que os gustan. Habrá casos de democratizaciones, de asentamientos, de cambios para mejor también. Yo te digo una cosa, José Manuel, no es América del Sur, pero está arriba. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos es... ¿Cuánto influye? Un problemón. Es un problemón por muchos aspectos, es decir, tanto en temas de política migratoria, por esa especie de esclerosis que experimenta el Trump como gobierno, eso afecta directamente en muchos temas de la región en América Latina. Por ejemplo, vamos a partir del hecho de las deportaciones a El Salvador, por ejemplo, que mandaron más de 100 venezolanos, 200 venezolanos creo que fueron. ¿Quién interviene aquí en estos temas? La política exterior norteamericana, a dónde van las decisiones erráticas, inadecuadas, que tomen Estados Unidos afectan al resto de los gobiernos en América Latina, afectan a las democracias. Eso por una parte, o sea, quiero decir, ellos tienen, la entelequia norteamericana, ellos tienen que llegar a sus propios, tienen que resolver sus propios asuntos, pero es que todo eso gotea y a mí eso me preocupa el poder que está tomando Bukele, me preocupa, me ofende a la secretaria de Seguridad retratándose en la cárcel de Bukele, ¿en calidad de qué? ¿Con qué clase de me pareció terrible? Me pareció que mezclaba todo. Mira, esos barracones llenos de gente vestida todo igual, me parecía que remitían unas imágenes de depauperación que no me gustaron nada, y eso tiene una repercusión directa en algunos discursos. Muchísimos votantes y muchos migrantes, por ejemplo, en Estados Unidos votaron por Trump porque veían en ese populismo de derecha de Trump una redención a traumas políticos de la izquierda en América Latina. Terminaron peor. Entonces, a mí como Trump, como síntoma, me preocupa, por supuesto, en sí mismo, en lo que Estados Unidos supone, pero también en su reflejo regional. A mí me preocupa muchísimo la simpatía con la que muchísima gente y mucha gente joven ve a Bukele, por ejemplo. Me preocupa muchísimo. También es verdad que veo a Boric y me tranquilizo. No, Chile, el presidente de Chile. Porque Boric probablemente sea el liderazgo, es una izquierda que yo he hecho muchísimo de menos, que la he hecho de menos en el mundo en general y que yo realmente reclamaría que tuviera un momento de paz para poder florecer. Lo que pasa es que la sucesión tan grande de crisis institucionales y políticas que estamos teniendo no da abasto, pero a mí Bukele me da terror, me da muchísimo miedo. Mira, un ejemplo positivo es Uruguay, en donde incluso un ex Tupamaro se recicla en un demócrata cabal, es decir, en un demócrata progresista, pero que no minó en absoluto el sistema democrático. Gobernó con estricto respeto a las instituciones, a las leyes, y permitió una sucesión para que vinieran nuevos gobiernos de izquierda, pero después de derecha, en absoluta tranquilidad. Es un ejemplo casi que silencioso, medio invisible en América Latina, pero realmente esperanzador, porque ahí izquierda y derecha tienen un compromiso con la democracia muy sólido, muy sólido. Ejemplos que me alarmen. Centroamérica se está convirtiendo en un laboratorio peligrosísimo. Hay dos ideas o dos sistemas de pensamiento que están teniendo mucho auge en España. Uno es el decolonialismo y otro es el antiglobalismo. Para ver en qué se traducen estos
sistemas de pensamiento, estas ideas, uno bien puede ir y ver a Nicaragua y a El Salvador. En Nicaragua, Ortega es un líder decolonial. Él dice, nosotros no tenemos por qué seguir siendo un apéndice de Occidente, no tenemos por qué seguir importando, y volvemos al inicio, la democracia liberal, si eso no es nuestro. Eso es una imposición colonialista. ¿Por qué tenemos que tener distintos partidos? Eso es una imposición de los imperios coloniales para que nos dividamos, nos debilitemos y nos puedan conquistar de nuevo. Es decir, la teoría decolonial está sirviendo a Ortega para eliminar la pluralidad de partidos, para enrocarse en el poder y para rechazar cualquier elemento democratizador y cualquier supervisión por parte de Human Rights Watch, la Unión Europea y demás institución o organismo que democratice. ¿Y qué está pasando en El Salvador? El Salvador de Bukele, o Bukele, es un antiglobalista. Es decir, él está diciendo básicamente lo mismo, pero con jerga de derecha. ¿Por qué lo que es bueno para España va a ser bueno para nosotros? ¿Y por qué nosotros tenemos que creerle a unos burócratas que nadie eligió, que están confeccionando una lista de derechos artificiales que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra historia, desde alguna ONG internacional cosmopolita, desarraigada, irrigada de dinero por Soros? ¿Por qué nosotros tenemos que hacerle caso a esos burócratas que no saben poner el dedo y ubicar a Salvador en el mapa? Ellos ni nos entienden, ni nos conocen, ni tienen ningún tipo de solución para nosotros. Solo nosotros sabemos qué nos conviene, y el pueblo lo sabe, y por eso me vota a mí con el 88% de aprobación. Entonces se blinda a cualquier tipo de presión internacional democratizadora de ONGs, organismos, instancias de vigilancia que censuran la violación de los derechos humanos. Y dice, ¿por qué El Salvador va a tener que hacerle juego a estos burócratas que no tienen ni idea de quiénes somos, ni qué necesitamos, ¿no? Son ejemplos de cómo ciertas ideas que están en auge acá, están floreciendo con mucha fuerza en España, en América Latina, para lo único que sirven es para fomentar el autoritarismo. Una idea parece de izquierda, la otra parece de derecha, todos confluyen en lo mismo. Soledad, autarquía, indiferencia por la vara moral occidental, los derechos humanos occidentales, la democracia occidental y formas no propias, formas obvias, burdas de autoritarismo. Estamos ya muy cerca del final, hay razones para el optimismo para extremo occidente. Está condenada al adanismo, a los péndulos, a los golpes, al peso de la historia, tal como hemos hablado aquí. Yo diría que, hemos estado peor, hemos estado mucho peor. Los 60 y 70 en América Latina, ni la izquierda ni la derecha creían en la democracia. La izquierda castrista creía que la democracia era una forma en que la aristocracia, la oligarquía, se tomaba el poder y establecía dictaduras. Hablaban de democracia burguesa en tono despectivo y se consideraban legitimados para derrocar eso con las armas y llegar al poder con las armas. La derecha también. La derecha estaba legitimada a sacar los tanques a las calles, violar cualquier tipo de derecho humano y encarcelar, torturar y desaparecer a cualquier cosa militante que oliera a izquierdismo, ¿no? Fue un momento muy crítico del que salimos, del que supimos salir, el continente entero, y hubo un periodo de democratización. Ahora estamos en un periodo de desdemocratización y de populismo autoritario que ya en algunos países desemboca claramente en dictaduras, y eso es, digamos, algo que hace mermar el optimismo. El Latinobarómetro también lo indica. En 2010 llegó a su máximo, que fue un 63% de la población latinoamericana estaba a favor de la democracia. Satisfecha con la democracia. 63%, fue como un máximo histórico. Era un momento donde veníamos de un boom económico, todos los commodities estaban vendiendo a lo loco y todos los proyectos políticos estaban funcionando porque había dinero
y las clases medias aumentaron y había confianza en el sistema. Se acabó el boom de los commodities, vino nuevamente la decepción y en 2023 el índice de satisfacción bajó a 48, preocupante porque ya era menos de la mitad de la población de América Latina creía en la democracia, y el año pasado una luz de esperanza subió al 52. Luego, es posible que estemos nuevamente volviendo a confiar en la democracia, pero mira, esto es una lucha permanente, esto es una lucha de defensa de las instituciones, y no solamente en América Latina, estamos en un momento de corrosión del Estado de Derecho en todo el mundo, en donde llegan al poder personajes que no tienen ningún tipo de problema, desde Estados Unidos hasta España, hasta cualquier país latinoamericano, de usar el poder ejecutivo para intentar establecer riñas, fricciones y debilitamiento de los otros poderes. Es un fenómeno global, muy preocupante. Hay que estar permanentemente recordando esto, mostrándolo, señalándolo, para que el votante, que es finalmente el que puede hacer algo, vaya avisado con conocimiento de la situación a las urnas. Y bueno, hay motivo para la esperanza. Sí. Karina, te apuntas al momento de la esperanza, compartes primero la preocupación esa, te apuntas a la leve esperanza, entiendes también que es general, que no solo las democracias fallan en América Latina, que hay mucho más fallos. ¿Cómo se anclan las instituciones? ¿Cómo se devuelve la credibilidad a los políticos? ¿Cómo se afianza la democracia en América? Yo tengo una gran duda. No sé, o sea, creo que somos los primitivos de un nuevo tiempo. Lo que supuso la revolución industrial y la imprenta y los tipos móviles configuró un tipo de pensamiento. Podemos pensar que en el siglo XX apareció la radio, el cine, que llegaba a mucha gente, pero seguía siendo un mundo, digamos, analógico. La irrupción de un mundo digital en el cual la verdad o lo que entendemos como verdad o la convención de una verdad o los medios de comunicación como espacio de una verdad ha sido completamente destronado por un tema en el cual la información viaja a una velocidad impresionante. Hay herramientas digitales que nos permiten de alguna manera hacer cosas o probar cosas que no son reales. Estamos mucho más sujetos ahora a que algo no sea cierto, ¿no? Era como esta idea de, bueno, siempre se ha mentido. Claro que siempre se ha mentido, pero ahora cuesta más desmentir algo, porque el discurso se multiplica. La forma de comunicarse el poder y la forma del poder de interpelar ha cambiado. Es decir, antes en una convocatoria de prensa convocabas prensa, ahora tienes Twitter. El determinado uso de plataformas, por ejemplo, todo el tema Zuckerberg. La era Zuckerberg es más peligrosa que la era Gutenberg. Y lo vemos en cómo Trump se relaciona con muchísimos empresarios que tienen que ver con tecnología y que tienen que ver con cómo nuestros datos están siendo utilizados. Entonces, todo eso también es una serie de posibilidades, pero también supone una serie de escollos. No es para nada casualidad que probablemente que Trump haya construido buena parte de su discurso en ahorillar, señalar, erigirse él mismo en el autor de una realidad alternativa. Eso me parece que como lugar de discusión intelectual pública, ciudadana, es mucho más difícil para nosotros de manejar, porque hoy la noción de lo que es verdad es mucho más difícil. Y la inducción al fanatismo es mucho mayor. Las redes entran con muchísima más virulencia en la conversación ciudadana. Y en eso sí, yo no lo veo con mucha preocupación, y lo veo con preocupación desde el punto de vista global, en todos los aspectos, porque se crean bloques cada vez más compactos de personas que piensan lo mismo y se comunican con aquellos que piensan lo mismo. A mí me preocupa muchísimo el papel de la prensa. O sea, yo trabajo en el periódico más antiguo de España, más de 120 años de tradición. Y yo creo que estamos en un momento en el cual todas las cabeceras y todos los medios de comunicación hemos aprendido que nuestro papel está realmente amenazado, si no es por decir que ya se nos ha ido de las manos. Porque la verdad ya no es un patrimonio, no es algo que podamos manejar nosotros, sino que han entrado otros elementos. Y eso es peligrosísimo. Yo no voy a decir que se va a acabar el mundo, ni mucho menos. Vamos, se acabará hoy, mañana y pasado. Es decir, pero quiero decir que como marco de discusión, como un marco intelectual, a mí las redes y
e Internet y toda la información me preocupa muchísimo. Me preocupa terriblemente y creo que va a tener una repercusión todavía peor en cómo se erosionan las instituciones, porque empezamos erosionando a la prensa, luego vamos contra los jueces, luego... Es decir, tú vas dinamitando una estructura por dentro. La prensa ya cayó. O sea, como gran bastión y foro, cayó. Ahora lo siguiente que es, ¿a dónde vas a desplazar la discusión ciudadana si no es en el voto? ¿A dónde va a parar esa discusión asamblearia? ¿Dónde vas a polarizar en las redes? ¿Cómo lo vas a conseguir con las redes? ¿A dónde llega a todas partes? Todo el mundo tiene un teléfono. Entonces a mí eso me causa más preocupación que ilusión, la verdad. Definitivamente vamos a corregir, aunque sea al final el título, ¿por qué falla la democracia en el mundo? Aquí terminamos esta conversación, aquí terminamos este ciclo, así que a todos ustedes muchas gracias por haber venido y espero que nos veamos en alguna próxima ocasión convocados por la Fundación Mutua. Y a Carina Sainz Borgo y a Carlos Granés nuestro agradecimiento por habernos llevado de la mano a través de este laberinto, de este fascinante delirio americano que es también el nuestro. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.